Muy bien, en este ejercicio en particular me hablan de una masa M, está unida a un resorte de constante de fuerza K 75 newton sobre metro y se coloca a oscilar. Pero los datos los debemos sacar todos, absolutamente todos, de esta figura. Correcto, o sea, toda la información del movimiento está en esta figura mostrada. Lo más interesante que hay que sacar de este gráfico, primero es saber qué estoy graficando. Estoy graficando la velocidad, el comportamiento de la velocidad del cuerpo, de ese movimiento armónico simple, en términos del tiempo. Hay que hacer una aclaración. Este dato que hay acá es 1.6. Aquí en la cuadrícula hay un error. Cada cuadrito vale 0.2 segundos. Punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6. Este es 1, 6 y este es 1, 8. Y este es 2. Correcto. El último de acá es 2 segundos. Para que lo tengan ahí pues muy pendiente. Hubo un errorcito acá de impresión de la gráfica. Piden hallar, lo primero que buscan en el numeral A es determine el periodo, ¿cierto? Esta es como la primera pregunta, el periodo. Ese periodo se saca de la gráfica, ese periodo es cada cuánto se repite el movimiento, ¿cierto? Ese movimiento se está repitiendo, si ustedes observan bien, es qué tiempo hay de acá hasta este pico, ¿correcto? ¿Qué tiempo hay de este pico a este pico? Entonces, tiene punto 2, punto 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1.6. En realidad el 1 aquí arriba es 1.6. Entonces voy a hacer algo. Voy a tomar este 1.6, ¿cierto? Y lo voy a poner aquí arriba, para que ustedes lo vean bien. 1.6 en el eje X. O sea que el periodo del gráfico, yo puedo sacar la conclusión que el periodo para la primera pregunta es 1.6. Perfecto. Luego me dicen, determine la frecuencia, ¿cierto? Es el numeral B. ¿Qué frecuencia tiene ese movimiento? Entonces la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces lo que hago es aplico la ecuación donde a mí me dicen que la frecuencia es 1 sobre el periodo, es el inverso del periodo. Entonces 1 sobre 1.6, 0.625. Digamos que ahí lo dejé con dos decimales, 0.625 si le quiero poner los tres decimales. Luego me dicen la frecuencia angular del movimiento, numeral C. Observen una cosa interesante y es diferente. Frecuencia angular a frecuencia únicamente. Esta frecuencia angular es omega, es ese W que nosotros manejamos. Entonces, yo sé que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por esta frecuencia de acá, 2pi por f y me da 3,93 radianes por segundo. Miren la diferencia en las unidades. Este me da en hertz, este me da en radianes sobre segundo. Ahí llevo tres respuestas al momento. El numeral D me preguntan cuál es, vamos a hacerlo por acá, cuál es la amplitud en centímetros y en qué momentos alcanza la misma, ¿cierto? ¿En qué momentos alcanza esa amplitud? Entonces, para hallar la amplitud, que es la pregunta que me están haciendo acá, cuál es la amplitud y en qué momentos alcanza esas posiciones, entonces voy a recordar que hay una relación entre la velocidad máxima, que la conozco, y la frecuencia angular, que es esto. Velocidad máxima es igual a frecuencia angular por amplitud. Ahora, yo del gráfico puedo saber cuál es la velocidad máxima. La velocidad máxima, miren que es 20 centímetros por segundo. Es el máximo pico que alcanza. Si yo tengo una medida de acá hasta acá, esta medida es de 20, que será lo mismo que si la tomo negativa o que será lo mismo que si la tomo acá, ¿cierto? 20 centímetros por segundo. Entonces, al reemplazar en mi ecuación, simplemente voy a despejar la aceleración acá, ¿cierto? Voy a pasar la frecuencia angular a dividir, ahí está la frecuencia angular dividiendo, hago la operación porque conozco 20 centímetros por segundo sobre 393 y entonces obtengo la amplitud del movimiento 5.08 centímetros. Ahí tengo la amplitud. Ahora, ¿en qué momento se da la amplitud? Pues la amplitud se da cuando la velocidad es cero, cuando el cuerpo se detiene en un movimiento armónico simple, el cuerpo se detiene en los extremos, o sea, donde tiene la mayor amplitud. Quiere decir que hay unos puntos, lo voy a marcar con rojo, que es este punto, acá, permítame, yo pongo aquí otro color, este punto,
este punto de acá, que es cuando la velocidad vale 0. O sea que la velocidad vale 0 en 0.4, en 1.2 y luego vuelve a ser 0 acá, ¿cierto? Acá, en 2 segundos. Mire que se hace 0 y vamos a tomar los valores para que ustedes lo observen, acá de manera constante, es en 0.4, luego le agrego 0.8, que es medio periodo, y me da 1.2, y luego le agrego 0.8, que es medio periodo, acuerden que el periodo es 1.6, entonces cada uno vuelve a ser 0 cada medio periodo, entonces le agrego 0.8 y ahora vuelve a ser 2 segundos. Estos son los puntos de velocidad cero, o sea, donde se presenta la máxima amplitud. La pregunta C dice, determine la aceleración máxima y también pues, los puntos, la aceleración máxima y los momentos en que se produce esa aceleración máxima. Entonces la aceleración máxima se puede calcular con la ecuación de aceleración máxima, que también la tengo ya establecida. La aceleración máxima es frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Observen la diferencia entre estas dos ecuaciones, entre esta y esta. Son parecidas, pero tienen ahí, este es omega cuadrado y este es omega sencillo. Listo, perfecto. La velocidad angular al cuadrado y esta es la velocidad angular. Ahí está, correcto. Coloco los valores, entonces voy a colocar los valores para hallar esa aceleración máxima. Ahora, ¿dónde se presenta la aceleración máxima? Pues la aceleración máxima se presenta cuando la velocidad es cero. Correcto. ¿Y dónde la velocidad es cero? Cuando tengo exactamente estos mismos valores. Aquí voy a repetir la respuesta porque es en esos puntos donde en el movimiento se obtiene acá, ¿cierto? Donde se obtiene la aceleración máxima del cuerpo, es donde la amplitud es máxima. Perfecto. Y entonces tengo en 0.4, en 1.2 y en 2.0 segundos. Ahí está. Y por último me preguntan, vamos a ponerla acá, me preguntan cuál es la masa, la F. La numeral F es cuál es la masa. Pues tengo una ecuación, ¿cierto? Que me relaciona la masa con la frecuencia angular, correcto. De aquí voy a despejar la masa, ese despeje pues es este despeje, voy a ponerlo por acá. Acá queda el W cuadrado es igual a K sobre M, elevo al cuadrado a ambos lados y me queda ya la masa despejada cuando la paso este valor que tengo acá. Entonces yo les lo enseño. Este valor pasa donde está W cuadrado, la frecuencia angular al cuadrado, y este pasa donde está la masa y queda esta expresión. Pongo los valores, son valores conocidos, la constante elástica del resorte, ¿cierto? 75 dividido la frecuencia angular al cuadrado, 393 al cuadrado, y me da 485 kilogramos. Y así pues damos por terminado el problema.